Bienvenidas a Play Like a Punk, un podcast lúdico, feminista y punk, arreglado pero informal, como nosotras. Episodio 5, el poder del juego. Hoy tenemos con nosotras un invitado muy especial. Sabéis que siempre, todos nuestros invitados son muy especiales porque ya os hemos contado que nosotras solo traemos a gente amiga que nos cae muy bien y que hace cosas muy bonitas y que nos parecen interesantes. Son los 2 requisitos si queréis ser invitados o invitadas en PLAP. Y hoy tenemos una persona que cumple esos 2 requisitos y que además cumple un tercero, que es que estuvo en las jornadas AJ de las que vamos a hablar. Nuestro invitado de hoy es Pepe Pedraz. No tengo muy claro cómo definir a Pepe, aparte de una persona muy maja, con un crack en esto del juego y de lo lúdico. Voy a intentar decir lo que él dice siempre y luego le voy a dar el turno para que él se presente a sí mismo. Él es especialista en esto del juego porque desde hace 4 o 5 años, llevamos más o menos el mismo tiempo, se dedica de manera exclusiva a esto de aprovechar el potencial del juego. A partir de ahí, decir que ya tiene un blog que es el blog de referencia, yo diría que en lengua española, pero es que creo que no hay ninguno en inglés tampoco a su nivel, que es A la luz de una bombilla. Ha escrito un libro, Aprende jugando, y ha publicado un juego de rol, porque él tiene de todo. Él tiene una academia, él tiene una editorial de juego de rol y creo que ya. Pepe, cuenta tú, ¿quién eres? Muy buenas a todas y a todos. Un gusto estar aquí con vosotras y con vosotros, que me hace una ilusión extrema. Así que nada, ya me ha presentado maravillosamente bien Noé. Yo me defino con una frase: hago por vivir. Y ya está. Me dedico, soy especialista al diseño de experiencias basadas en juego. Y bueno, hace mucho tiempo me gusta aquella palabra de divulgador, que bueno, es acercar todo lo que los juegos pueden hacer a personas que están poco familiarizadas con ellos, que por desgracia son muchas aún. Así que nada, un gusto estar aquí con vosotras. Pues bienvenido, Pepe. Teníamos muchas ganas de que vinieras y más hoy en este episodio en el que vamos a hablar del poder del juego, de ABJ, de gamificación y de otras cosas del montón, que es como el subtítulo de este podcast, y que esperemos pues, que nos des tu opinión, tus ideas y tus experiencias para que entre todos aprendamos más sobre cómo aplicar el juego en educación, pero también en empresa o en educación no formal, que los 3 nos dedicamos en estos ámbitos. Entonces, Noé nos va a explicar un poquito que estuvimos en las ayudas jugando y que fuimos al evento de Pensadores. Cuéntanos, Noé. Bueno, vamos por partes. Estuvimos en las AJ y os habíamos contado por redes que en AJ íbamos a hacer algo. Nuestra idea era grabar pequeñas mini entrevistas a distintas personas. Y sucedió algo que es la vida, que es que estábamos tan a gusto viviendo la experiencia que teníamos la grabadora. Alex, que es como nuestro técnico informal, nos había traído la grabadora, estaba ahí la grabadora, estaban las personas con las que queríamos hablar, pero es que estábamos de sobremesa, estábamos jugando y bueno, pues fluimos, que es algo que nos gusta mucho, y luego dijimos, pues que nos queda un episodio por hacer. Y decidimos pasar del formato de entrevistas al formato invitado y bueno, teníamos muchos motivos y muchas ganas de traer a Pepe y esa fue la opción. Entonces quería decir, tenemos que hablar de AJ y del encuentro. AJ, nosotras lo llevamos viviendo varios años, Katy y yo somos camisetas naranjas, no de estar siempre al pie de cañón, sino en momentos puntuales. Y las jornadas AJ a mí me parecen maravillosas. Pepe nos va a dar ahora su opinión porque fue su primera vez. Las jornadas AJ, en general el proyecto de AJ es ayudar jugando. Todos se resumen por la sonrisa a un niño. Durante el año se hacen un montón de actividades
para acercar el juego en espacios de jóvenes, en espacios con niños. Y las AJ son la gran jornada que se hacen en diciembre, coincidiendo con el puente de diciembre, y es un evento donde hay tienda, subasta, ludoteca, concurso de juegos. Exacto, organizamos un concurso, Emiliano y yo, que es la tercera edición del que estamos muy contentas. Hay un Kahoot en el que lo petamos este año. Que ganamos tú y yo. Sí, ganamos porque las primeras posiciones eran de gente de la Junta. Bueno, Katy estaba más arriba que yo. Katy estaba en el top 3. Yo llegué porque todos los otros no podían coger juegos porque eran de la Junta. Y todo esto, y también hay una subasta. Entonces, antes de hablar del encuentro de pensadores, Pepe, ¿tu valoración de las AJ? Pues unas jornadas maravillosas. Yo tuve la suerte de ir en familia y lo disfruté mucho. Son unas jornadas pequeñitas en contraposición al DAO, que son unas jornadas estratosféricamente inmensas, y es una jornada para disfrutar, creo que con la familia. Yo fui con mi peque, con mi pareja y con los amigos, con las que estáis aquí, con más gente, y las disfruté un montón, la verdad. Y sobre todo el fin que tenía, que ya no te sientes mal cuando tienes que gastarte dinero en juegos, porque lo haces por la sonrisa de un niño y de una niña, lo cual es maravilloso. Y nombrar claramente la puja final del domingo por la tarde, que me echó unas risas, pero épicas. Todo lo que habían hablado es verdad, es una chulada. Y además fui a por lana y volví trasquilado. Porque fui a pujar a por muchas cosas, pero la gente se le va de las manos. Yo no puedo llegar a esos niveles. Soy autónomo y no doy. La subasta es un espectáculo en sí mismo y es la verdad que es recomendable ir, pero tenéis que ir con los bolsillos llenos, porque a la gente ahí se le va un poco la pinza pujando. Doy fe, porque además quería el prototipo de Emiliano, del tesoro de AJ, y me tuve que parar porque aquello era no se puede. No se puede porque hay que comer y esas cosas. Pero sí, muy chulo, muy chulo. No te habíamos avisado que en la subasta hay una jefa que es Mary. Y además Mary, una de las cosas por las que puja, porque además en muchos casos ella misma los lleva, son los protos. Y estaba el del tesoro, también se llevó el de On the Origin of Species. Creo que uno de los pocos que no se llevó fue el del Razzia, que se lo llevó Pera, que originalmente era el Bananas, pero subir a por un proto. No te sientes mal comprando en la subasta, yo doy fe. El problema es que ahora sí que me siento mal porque he de comprar otra estantería. Pero esos serían los daños colaterales de la AJ. En mi caso no tanto, porque yo sé que algo que llega, algo que se va. Eso es la vida. En mi casa, algo que llega, algo que se va, o en su caso tengo el mueble en la academia lleno de juegos y ya tampoco caben allí cosas, con lo cual si traigo algo se tiene que ir. Así que ahí tengo el suelo lleno de juegos para vender, o para regalar, o para donar, o para lo que sea. Muy bien. Propósito para Año Nuevo en mi caso. Pues venga, ahora ya si queréis un poco valoradas las AJ, que yo creo que fue mi segundo año, ¿no? Y llevará un montón de años yendo, y 4 años, y Pepe es el primer año, pues vamos ya a una cosa que se hacía por primer año, que es esta jornada, este encuentro de pensadores, machos pensadores, en masculino. No sé, Noé, tú lo dirás mejor que yo. Claro, seres masculinos que piensan. Entonces, conocemos perfectamente a las personas que estaban detrás de la organización. En este caso, les queremos mucho. Y les queremos mucho. En este caso, Pablo Licosaedro en Twitter, Pablo del Salle de Libras, de BAM, de un montón de sitios. Sabemos que la intención era la mejor. Y bueno, estamos aquí para hacer estas cosas que además sabemos que algunos de vosotros nos lo agradecéis, que es deciros, hey, esto se ha dicho siempre así, pero ¿sois conscientes de la imagen pensada, la imagen mental? Cuando tú dices pensadores, son un montón de señoros pensando. Entonces, ¿por qué no lo convertimos, por ejemplo, en el verbo pensando? Porque, ¿qué decimos? ¿Pensadores y pensadoras? No. Ponemos el foco en la acción, que además el gerundio pensando, bueno, pues pone el foco en la acción y además en la acción colectiva, que yo creo que fue de las cosas más interesantes. Entonces, he hecho este pequeño apunte, este plap chiquitín. Con mucho amor siempre y desde el cariño y desde de a ver si entre todos pues hacemos un mundo mejor, que es nuestra filosofía.
pues nada, el año que viene, si recogen esta idea de pensando en vez de pensadores, pues será de agradecer. Y si no, pues bueno, seguiremos ahí porque la verdad que fue muy interesante y las aportaciones que de las personas que fueron, pues nos gustaron mucho. ¿Quiénes fueron a pensadores? Estuvo Julia Iriarte, Ana Ordaz, Pepe, aquí presente, Pepe Pedraz. No se puede decir Pepe sin decir Pepe Pedraz. No se puede. No sé por qué motivo, pero me dicen, ¿tú eres Pepe Pedraz? Digo, hombre, sí, también me puedo llamar Pepe sin problema, pero bueno, como tú quieras, Katy. También estuvo Óscar Recio y luego por la tarde estuvo María Ricard, Josep de Emociones en Acción, Josep Ulibe de Inmaculúdica, Andrés Escribano de Cápsula Cultura y Àlex Caramé de Laboratorio de Jocs. Entonces, estas 8 personas explicaron un poco cómo aplican el juego en sus experiencias. Un matiz, porque Óscar Recio igual mucha gente lo conoce por Mr. Wolf en Twitter. Entonces, simplemente ubicar. Cierto. Muy bien. Entonces, pues se hablaron de... estuvo moderado por Pablo, del Sello de Libras, ya lo hemos dicho antes. Una moderación, yo creo, estupenda. Sabe mucho moderar mesas redondas, en este caso, por la mañana. Y nos estuvieron explicando sus experiencias. Entonces, algunas conclusiones de las que sacamos, ¿no? ¿O quieres hacer algún apunte? No, bueno, vamos a sacar conclusiones en global de la jornada, no vamos a diferenciar. A mí, como para empezar, hay un tuit de Sergio Slúdico, de Sergio Vega, que me gustó, es del final de la mañana, dijo: he salido casi con náuseas de aguantarme las ganas de levantar proyectos tras escuchar a los 4 profesionales pensadores AJ. La entrega y la pasión con la que describen lo que hacen es dinamita entusiasta. Creo que para mí fue una oda al poder del juego y una declaración de amor al poder del juego, que fue lo que más me gustó. ¿Cómo recibes esto, Pepe? Hombre, es que Sergio es un fenómeno. Yo ya lo conozco de un curso que vino y del DAO del año pasado, que fue cuando lo conocí gracias a Noé. Y ese chico es... Hay gente en esta vida que tiene algo y ese chico tiene algo. Yo lo conocí, unos le llaman inteligencia social y yo le llamo ser espabilado. Pues el chico es muy... No, es verdad, a mí me cae muy bien. Es un tío estupendo y bueno, se lo agradezco y sobre todo que sea de utilidad, que al final ir a escuchar a 4 seres humanos que piensan o hacen como que piensan, pues bueno, pues hay que tener ganas para ir. Con lo cual, agradecido a todas las personas que fueron allí a escucharnos. Vale. Vamos diciendo las conclusiones que hemos destacado nosotras, así vamos mezclando y te vamos preguntando, o Pepe, tú habla cuando tú quieras. Y sí, será por hablar. Exacto. Lo que pasa es que Katy me ha dicho que no puedo pisar, entonces yo estoy aquí muy comedido para no pisar, porque si no la lío y sale mal el podcast, y nadie quiere que salga mal el podcast, ni Trotsky ni nadie. Tenía que decirlo de Trotsky, es que me encanta ese nombre para un perro. Si nadie sabe de qué estamos hablando, tenéis que escuchar el especial Navidad que se colgó en diciembre del 2019, porque no sabemos cuándo nos está escuchando la gente, pues para que puedan situar. Y que sepáis que estamos grabando por Skype, que es la primera vez que lo hacemos y que estamos rezando para que esto funcione bien, o sea que ya veremos cómo se edita esto, cómo los monos editan esto. Volvemos, pensadores. Algunas ideas que salieron de allí, ¿vale? A mí me gustó la idea de personas líderes que comienzan proyectos. Entonces, cuando tú empiezas un proyecto de introducción del juego en un sitio donde no había, por ejemplo, escuelas o, por ejemplo, sitios de educación o empresas o donde sea, que es importante que la persona que empieza ese proyecto no sea la única que está allí, sino que todo el mundo se pueda implicar. Porque si no, como comentaban algunos de los pensadores, puede pasar que una vez esa persona no esté, pues ese proyecto se acabe o se degrade. Entonces creo que es importante que los proyectos no sean solo de una persona súper motivada, sino que pueda como implicar a otras personas para que ese proyecto dure en el tiempo. A mí me gusta mucho una cosa que dijo Ana Ordaz, que hablaba de reclamar el placer y el jugar por disfrute.
porque estamos en estos espacios. ¿Jugar para qué sirve? Jugar sirve para disfrutar. Y contó una anécdota que a mí me pareció brutal en el sentido de deberíamos parar y pensar qué nos pasa como sociedad. Y dice que ella, que trabaja en entornos de bibliotecarios, cuando pone a la gente a jugar, hay gente que cuando se está relajando y ve que está fluyendo, círculo mágico, flow, pide perdón. ¿Qué narices nos pasa que pedimos perdón por ser felices y por disfrutar y por no estar haciendo algo productivo? Entonces, es eso, o sea, reclamemos el poder del juego. Sirve para un montón de cosas, sí, pero sobre todo sirve para que seamos felices y eso en sí mismo ya debería valer. ¿A ti, Pepe, te ha pasado, que trabajas con adultos también, que alguien pida perdón por estar disfrutando de un juego? A ver, yo creo que es un problema social. Yo soy bastante crítico en general y durante estos años que me llevo dedicando a esto, cada vez mi capacidad crítica va en aumento y además exponencial. Estoy de acuerdo con el planteamiento que has resumido, Katy, que un proyecto lo puede lanzar una persona o dos, pero tiene que haber gente que acompañe y que empuje para cuando esas personas no estén, el proyecto continúe. Pero en el caso del juego eso no sirve de nada. Hay un peaje que hay que pasar y bendito peaje. Lo que pasa es que los adultos, no sé por qué motivo, bueno, sí lo sé, se llama sociedad en la que vivimos, nos cuesta un mundo y es jugar. Y a los niños no se les olvida, y a los niños y a las niñas no se les olvida, pero a los adultos se nos olvida jugar, yo lo mantengo, se nos olvida jugar, y hablo en general como sociedad, se nos olvida reír, y pedimos perdón porque lo hacemos en un espacio que nos han enseñado que es para estar serios, y para pensar fuerte, y para tener el ceño fruncido, y decir, y te ríes y dices, uy, perdón, porque estoy trabajando. Yo qué sé. Yo recojo siempre la frase que le escuché a Noé de lo contrario de divertido no es serio, sino aburrido. Y a veces nos tomamos las cosas serias con un sopor encima que no nos tenemos de pie. Y basta con llevar un poquito de diversión, un poquito, y no hablo de que esto sea club de la comedia, hablo de pasar un rato divertido y disfrutable para que la gente enseguida haga clic, cambie el chip y vea las cosas de otra manera, que al final es de lo que se trata, que tú puedes aprender, puedes adquirir un conocimiento, enfrentarte a una situación de la vida de una manera diferente, de una manera divertida, de una manera agradable, amena. Lo que pasa es que si tú vas a lanzar un proyecto en mayúsculas, y con un proyecto en mayúsculas hablo de proyecto con un objetivo concreto más allá del disfrute de diversión, la gente que impulse contigo, que te apoye, tiene que pagar el peaje de jugar. Porque si no, no van a entender nada. Y quizá, y solo quizá, ese sea uno de los grandes problemas de ese palabra que es la ludificación, que es un término impuesto por seres humanos a los que a mí me encantaría ver hablando sobre el poder del juego con otras personas y discutiendo cuál es el último juego al que han jugado, qué aristas le ven, cuál fue el último evento, el último Gimme 5, el último momento wow que tuve en una mesa de juego. Ese es el problema fundamental, que hablamos de un concepto empresarial / metodológico que aún no sabemos exactamente qué es porque es joven y nos olvidamos y denostamos el concepto de juego, cuando debería ser a la inversa. El concepto de juego es lo primero y después, cuando ya tenemos ese concepto dentro de nosotros, vamos creciendo, vamos aumentando en intensidad y usamos ese concepto para un objetivo común, ético y con un propósito definido y sobre todo que mejore la vida de las personas, que es al final de lo que se trata. Yo creo que me voy a limitar a aplaudir cada vez que Pepe hable y ya está. Pero no aplaudas delante del micro. Ah, sí, es verdad. Debo deciros que hemos conseguido repetir algo que es, ahí lo puse en Twitter y se lo dije a él, una de las mejores cosas que pasó en el Pensando fue que Pepe estaba sin filtro. Que los que lo conocemos en Petit Comité sabemos cuando Pepe se pone sin filtro. Entonces, se produjo un fenómeno que es que había gente por la tarde pidiendo perdón por usar la palabra gamificación si estaba Pepe en la sala. Y es curioso, puede resultar curioso para alguien que se adentra a este mundo que la palabra de moda y a la que mucha gente conoce como referente es gamificación y en cambio Pepe y yo comparto esta visión crítica de dónde viene en que se ha convertido la gamificación, porque alguien que en gamificación te dice eso de gamificar no es jugar, como pidiendo perdón por jugar, perdona, lávate la boca y juega. Y luego nos cuentas cosas. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo y sobre todo, no es solo eso, es que, jolín, leí hace tiempo por Twitter una entrevista que compartió Oriol Coma
del país, además era, que decían: durante mucho tiempo los juegos se han utilizado únicamente por el placer de divertirse. Y yo decía, ¿y para qué nariz? Es como dices, durante muchos años los libros solo se han utilizado por el placer de leer. Oh, menos mal que han llegado los libros de física. Joder, el libro, el placer de leer es maravilloso y te enseña infinidad de cosas. Y el placer de jugar es lo mismo, es maravilloso y te enseña infinidad de cosas. El problema es, no es un problema de la ludificación o del ABJ o de estos proyectos, es un problema del ser humano y su capacidad innata para empezar las cosas por el tejado. Es decir, yo quiero llegar allí, yo quiero llegar a la luna. ¿Y cómo llego? Pues no sé, pero vamos a subir a aquella montaña que estaré más cerca. No, hombre, no, que no es tan sencillo, que no es subir a la montaña para acercarte más, que hay que pasar una serie de fases. Entonces, a mí no me molesta el concepto de ludificación. Jolín, yo me dedico a la divulgación de eso y creo en ello. A mí me resulta curioso el excesivo empleo del término en sí para referirse a proyectos que no tienen absolutamente nada que ver sobre eso, con el único fin de darle importancia. Porque claro, si tú dices, yo voy a jugar en mi aula, te dicen, vas a perder el tiempo. Pero si tú dices, voy a gamificar mi aula, dicen, eso lo he visto yo en algún sitio y eso mola mucho porque es innovación. Y a mí eso ya de la innovación me toca las narices. Ahora, también, la ludificación ha traído muchas cosas buenas en el ámbito profesional. Por ejemplo, aunque suene raro, los juegos de mesa están irrumpiendo en muchísimas aulas gracias al concepto de gamificación erróneamente entendido como uso de juegos de mesas en el aula. Usar juegos de mesas en el aula no es gamificar nada. Pero gracias al concepto, los juegos de mesa han llegado con una velocidad mayor a las aulas. Es así de sencillo y así de simple. El problema es que a la gente que se lo lleva sí creo que es importante explicarle que utilizar el Iconicus o hacer un breakout o un escape room no es gamificar nada. Y que hacer una gincana es fantástico. Pero no le llames Street Escape, llámale gincana, pero porque ha sido maravillosa toda la vida. O sea, no hace falta poner palabras bonitos. El trabajo en equipo se llama el trabajo en equipo. Tú lo llamas team building y ya te lo puedes llevar a cualquier empresa. Pero es trabajo en equipo. Y hacer una gincana es hacer una gincana. Y es maravilloso. Pero si tú lo que quieres llamar Street Escape y eres feliz y la gente te lo compra, maravilloso. Pero no te olvides jamás que eso es una gincana. He dicho. Tiene otro nombre. Yo ahora aprovecho para una de las cosas que a mí me pareció más interesante. Evidentemente comparto todo lo que ha dicho Pepe y yo reclamo mucho el ABJ, que en cambio tú, Pepe, lo dices en inglés. Tú que evitas los anglicismos, tú hablas del GBL y yo hablo mucho del ABJ, que además la palabra me gusta, es una ABJ, y es que efectivamente el poder de poner a la gente a jugar. Y en ese sentido hay un proyecto, y además tú eres un gran defensor de ese proyecto, y es el proyecto de Inmacolúdica, de crear una ludoteca en los centros. Es decir, quiere empezar a gamificar, quiere un proyecto. No, juega y juega. Katy, ¿tú cómo viste el tema del Inmacolúdica? Lo diré bien en algún momento, os lo juro. ¿Lo conocías el proyecto? Porque tú también partes de una ludoteca. Sí, yo conocí el proyecto de Inmacolúdica, que creo que viene de que es de Josep Ulibe, y su escuela donde está aplicando esto se llama Nuestra Señora Inmaculada o algo así, por eso se llama Inmacolúdica, ¿verdad? Concesión de la Virgen María, debe ser así de largo. Algo de eso. Es un proyecto que me pareció muy interesante porque es muy humilde y a veces es lo que está diciendo Pepe, que no hace falta crear grandes proyectos que te vayan a dar como mucho caché en las redes o lo que sea, que lo importante es que lo que hagas se haga bien y que tenga un sentido. Entonces, Josep dijo, mira, los patios que tenemos aquí en esta escuela solo están centrados en el fútbol, ¿no? En la pelota, en los juegos de movimiento, que son pues los que normalmente hay en todos los patios. Entonces, él dijo, si creamos una ludoteca como una alternativa lúdica de ocio en ese espacio de patio, pues puede ser que llame la atención. Entonces nos explicó un poco su proyecto y es eso, ya está, es crear una ludoteca y poner juegos. Entonces yo creo que es muy básico. En el trabajo donde yo estoy, que es un centro abierto, cuando yo llegué había juegos de mesa, pero no eran la parte principal. Se hacía todo mucho a través de deberes, fichas, dinámicas,
o juegos de movimiento, pero no había un proyecto de juegos de mesa. Entonces yo llegué allí y dije, vamos a ver, la mejor manera de trabajar la sociabilidad, porque al final nuestro encargo desde servicios sociales es trabajar pues las herramientas sociales o actitudes o que se relacionen de forma correcta los unos con los otros, los niños que atendemos, pues la mejor manera es a través del juego. Entonces, pues ¿qué hice? Pues abrir una ludoteca, hacer una inversión. Evidentemente necesitas que desde dirección te aprueben tu proyecto y yo tuve la suerte de tener una directora, que esto no lo va a escuchar nunca, pero desde aquí le digo que es un amor de persona y que ha confiado en este proyecto desde el principio y que te diga, venga, para adelante, que te aprueben un presupuesto y que empieces con algo. Entonces yo ni hago gamificación ni hago proyectos súper enormes. Yo tengo una ludoteca con unos juegos muy seleccionados, con unos objetivos muy concretos para trabajar cosas que yo quiero trabajar con esos niños. Y ya está. Y no hace falta darle mucho bombo o usar palabras extrañas para vender tu proyecto. Con que tengas unos objetivos claros y unas herramientas bien trabajadas, tienes un proyecto que puedes tirar millas con eso hasta el infinito y más allá. Yo voy a poner un matiz, no a lo que ha dicho Katy, que es maravilloso, sino al tema del fútbol. El problema con el fútbol es el patriarcado en los patios. O sea, el problema del fútbol, porque no es deportes de movimiento. Cuando se quita el fútbol y se ponen espacios para otros tipos de deportes, los patios cambian. Y probablemente podríamos hablar un día de eso, ¿no? Porque el tema de los patios, tú además organizaste en Ludiverse una jornada en la que fue una arquitecta que hablaba de estos temas. Y yo solo os digo que si queréis leer sobre temas de patios, como en general para el juego y para tantas otras cosas, Inma Marini Marimba. Inma lleva muchísimos años trabajando en proyectos de cómo transformar los patios, porque efectivamente el fútbol es el patriarcado. Son los niños ocupando todo el espacio, las niñas en una esquina recibiendo pelotazos y pidiendo perdón por invadir el campo. Con lo cual, el cambiar los patios es fundamental. Y ya empezamos a trabajar cosas como el tema del género y de qué espacio ocupa cada uno desde muy pequeñito. Dicho esto, volvemos un poco a las conclusiones. Entonces también, diciendo un poco que hay gente que cree que jugar es una pérdida de tiempo, me gustó mucho una campaña que ha creado Ana Ordaz, en la que ha adaptado un poco el leer te da vidas extras, que es una campaña en bibliotecas, y lo ha llevado a jugar te da vidas extras. Y creo que me voy a quedar con esta frase también para cada vez que me digan que el juego no vale para nada y que es una pérdida de tiempo, voy a usar jugar te da vidas extras. Y una como última conclusión igual de la jornada de la mañana, yo me quedaría con, hablamos de un concepto que a mí me parece fundamental, que es el tema actitud lúdica. La actitud lúdica es eso, o sea, es entender, es un concepto que yo lo conocí de marimba, de las marimbas, y creo que Inma, que además, para quien no lo haya leído el libro de Jugamos, que habla de eso, el aprendizaje lúdico, explica muy bien ese concepto. Y entonces Pablo planteó una pregunta muy interesante, que es: si existiera el Ministerio de Actitud Lúdica y fueras ministro, ¿cuál sería tu primera medida? Y la respuesta de Pepe, que le voy a dejar que la repita él, abrió uno de los grandes melones en este tema. Pepe, ¿recuerdas qué dijiste? Sí, porque lo suelo repetir a menudo en todas las formaciones, clases y encuentros que voy, que es la eliminación total y absoluta de todas las casas de apuestas de todos los barrios de la península ibérica. Canarias como y Baleares poco incluidas. Sí, creo que deben desaparecer porque hacen un mal enorme, sobre todo en barrios desfavorecidos y a personas que están en riesgo de exclusión, porque van a por ellos. Aquí en Madrid no verás ninguna en el barrio de Salamanca ni en los barrios que tienen pasta. En cambio, en los pueblos del sur y en barrios humildes está hasta arriba. Y aparte, porque dañan el concepto de juego. Y lo afirmo tajantemente, porque en España solo existe una palabra, en el castellano, que es juego. Y eso engloba a todo. El juego es: yo en mi casa juego a la videoconsola, juego a los Legos, juego a los Playmobil, pero también juego en una casa de apuestas. El problema de jugar en una casa de apuestas, eso es que en inglés ya existe un término que es el gambling, que se está regulando. En España es juego. Entonces, cuando tú dices que vas a abrir una ludoteca o que vas a hacer una ludoteca y que vas a jugar, y esto no me lo invento porque lo he escuchado en diferentes entornos, dicen: cuidado porque estás fomentando la ludopatía.
Y eso es grave. No, pero se dice, y es una cita que digo habitualmente, que el desconocimiento acerca al ser humano tanto a la estupidez que solo basta abrir la boca para caer en ella. Entonces, lo dicen, sí, voy a llevar juegos, cuidado que vas a fomentar la ludopatía. A ver, que son dos cosas muy diferentes y no está mal informarse. Que informarse creo que también es otro de los grandes problemas del ser humano, que no nos informamos en general lo suficiente. Entonces yo las eliminaría sin ningún problema y además no solo eso, sino que las sustituiría por ludotecas públicas, financiadas por el gobierno en funciones, con ludotecarias y ludotecarios profesionales que creo que hacen falta. Y es otra de las preguntas que hizo Pablo. ¿El juego puede transformar la sociedad? Y yo de esa pregunta ya estoy... No, evidentemente no por Pablo, pero es obvia. No es que pueda, es que ya la ha transformado. El problema es que el ser humano tendemos a hacer una distinción enorme entre un libro de texto narrativo y un juego de mesa o un videojuego. Bueno, sí entiendo el motivo, porque acercamos al juego como juego libre cuando somos pequeños y no nos hemos aventurado a explorar otro tipo de juegos y todo lo que pueden aportar. Entonces dejamos como el juego aparcado. Es un virus que cuando eres pequeño lo tienes y cuando te haces mayor te deshaces de él. Pero no, hombre, no, leer no, porque leer hay libros para todas las edades. Juegos no, pero libros hay libros para todas las edades. Total, desconocimiento. Hay bibliotecas y hay gente que apuesta por incluir los juegos, que hay una parte de ludoteca dentro de la biblioteca. Yo no. Yo apuesto que haya una ludoteca con su espacio propio y una biblioteca con su espacio propio y que tengan sinergias. Por supuesto, a día de hoy no se va, queda demasiado camino, sobre todo en ciudades como Madrid, que es donde yo vivo, que las ludotecas es pues algo que no existe, no hay ludotecas por la calle, entonces que las bibliotecas hagan esa función pues cuesta, pero para eso hay personas como Ana, que hacen un trabajo estupendo de concienciación y de divulgación, Ana Ordaz. Pero es lo que a mí me gustaría, que haya ludotecas y que los chicos y chicas tuviesen un espacio alternativo para poder ir a disfrutar, a pasar un rato divertido, a jugar de igual a igual y qué narices, a aprender, porque maldita sea, si leyendo un libro se aprenden cosas, jugando se aprende lo mismo. Yo no sé si tú sabes que Katy viene del entorno de ludotecas, con lo cual, Katy, por alusión directísima. Por alusiones. Aquí en Cataluña las ludotecas están reguladas por la Generalitat. Entonces, hay dos tipos de ludotecas, unas que son públicas y otras que son privadas, ¿vale? Así para explicarlo de una forma sencilla y rápida. Entonces, privadas hay muchas. Entonces, tú aquí en Cataluña, si quieres abrir una ludoteca, tienes que cogerte el reglamento, que ahora mismo de memoria no te sé decir, pero hay un reglamento. Abres un local, cumples con todos los requisitos y te habilitan como ludoteca privada, ¿vale? Ese es un tema. Entonces, hay. Y aquí lo que pasó es que cuando esta ley salió, muchas guarderías que se llamaban ludotecas, guarderías o llar d'infants que se dicen aquí, o espacios donde tú dejas un niño y lo recoges, pero que no hay ningún tipo de intervención educativa, digamos, se llamaban ludotecas. Entonces, al salir esta ley, lo que tuvieron que hacer fue cambiarle los nombres y se llaman espacios lúdicos, ludosala, ludo no sé cuántos, todos se llaman cosas diferentes. ¿Por qué? Porque ahora está regulado. Tú aquí no puedes abrir una ludoteca si no cumples con la ley que lo regula. Y luego, aparte, están las ludotecas públicas, que yo estuve trabajando durante 3 años en la ludoteca de Sal, aquí en Girona. Y las ludotecas públicas en Cataluña, si no lo recuerdo mal, solo hay 8 en toda Cataluña. Entonces, en Girona solo hay una y está en un pueblo con un alto índice de inmigración, con un alto índice de pobreza y es un espacio maravilloso. O sea, el mejor trabajo que he tenido en mi vida ha sido trabajar en esa ludoteca y fue donde me di cuenta del poder del juego, de cómo con esos niños podías trabajar infinidad de cosas a través del juego. Entonces, las ludotecas públicas no únicamente tienen juegos de mesa, sino que también por esta ley, están obligadas a tener un espacio artístico y creativo, un espacio de juegos de construcción, un espacio de juegos simbólicos y seguramente alguna cosita más. Pero por ley tienen que tener esos diferentes espacios porque se entiende que el juego no es uno solo, sino que se transforma en diferentes herramientas, ¿no? Y entonces, pues,
cada ludoteca presenta su proyecto de cómo aplica esas herramientas para trabajar diferentes objetivos con el grupo que tenga, ya sean objetivos pues, de sociabilidad o yo qué sé, de cooperación, trabajo en equipo, incluso habrá ludotecas que también tengan un espacio de lectura porque necesiten mucho trabajar aspectos de lectoescritura, bueno, que cada ludoteca luego se adapta, pero está muy regulado qué espacios tienen que tener y cómo debe ser la intervención educativa. Y es muy guay, y ojalá estuviera ahí trabajando, pero bueno, se me acabó. Pero ahora lo que he hecho ha sido coger todo lo que aprendí allí y montarme mi chiringuito en el centro abierto donde estoy. Entonces, pues también estoy muy bien. Ludocati, yo estuve creo que un par de semanas en el encuentro de ludotecas. Yo debo decir que en mi barrio, que ya sabéis que es el barrio más maravilloso del mundo, sí que existe una ludoteca y es pública. Y en el encuentro de ludotecas, que hablamos sobre el poder del juego, surgía la necesidad no sé si la necesidad o el deseo, de ludotecas para adultos y de mezclar proyectos, ¿no? Hablan, por ejemplo, de cómo las ludotecas, porque son niños hasta 12 años, si no me equivoco, entonces cómo crear espacios entre ludotecas y centros de la tercera edad, cómo crear ludotecas públicas, efectivamente, y esto lo hemos hablado muchas veces con Ana, cómo ir a un sitio y poder jugar de manera gratuita, que están los clubs de juego. Y eso es otro tema y también lo hemos hablado hasta qué punto la gente se acerca o no, ¿no? Pero una manera efectivamente hemos asumido que han de haber bibliotecas públicas, es decir, un espacio donde podemos ir de manera gratuita, acceder a un gran catálogo de libros y podérnoslo llevar, cómo crear ese concepto en el mundo del juego de los adultos. Yo creo que ese sería uno de los grandes y maravillosos proyectos. Pero sí que es cierto que yo hablando con Pepe, con Julia y con Ana, me hice consciente de que no le damos valor a que aquí pocas, pero tenemos ludotecas. Claro, yo no sabía que en Madrid no teníais ludotecas. Es que me dejó, cuando lo dijo Julia, me dejó muy sorprendida. Aquí no, pero sobre todo, mira, una cosa que ha dicho Noé que a mí me mola. El debate que tuvisteis para que haya ludotecas para adultos. Pero es que a mí eso me impacta, ¿sabes por qué? ¿Hay bibliotecas para niños y bibliotecas para adultos? ¿Hay bibliotecas para niños? Pregunto. ¿A que no? ¿A que hay una biblioteca y va todo el mundo allí? Pero en cambio, si decimos, es que tiene que haber una ludoteca para adultos. ¿Cómo? Hay una ludoteca y ahí va quien quiera. Van niños y van adultos y tienes un espacio de juegos infantiles y un espacio de juegos pues con más dificultad para que los adultos vayan a jugar. Lo que pasa es que ahora ese espacio está relleno por los clubs de juegos que rellenan, por lo menos en Madrid, bueno, en Barcelona y en todas partes hay clubs de juegos que rellenan ese espacio con más o menos fortuna, pero lo rellenan. Así que bueno, ahí estamos. Está claro que Barcelona, y lo digo públicamente porque cada persona que me lo pregunta lo digo, está a años luz del resto del territorio nacional a nivel de cultura, de ocio. Es mucho más europea que el resto. Sí, en Madrid ni lo solemos ni los intuimos. Bueno, y ahora menos. Igual hace 2 años te digo que había alguna opción, ahora menos. Es que aquí tenemos a personas que llevan más de 20 años reclamando el poder del juego y evidentemente los 2 nombres que me vienen son Uriol Comas y Inma. Es decir, tenemos a gente que llevan más de 20 años reclamando el poder del juego como elemento formador y transformador. Y eso no sé qué es el huevo y qué es la gallina, pero evidentemente cuando hablo con gente de fuera aquí somos conscientes de que aquí al juego le damos otro lugar y DAO es un ejemplo. Y aquí deberíamos avanzar en el tema de o crear algo público o dar soportes a los clubes de juego, porque aparte de entrar en otras consideraciones, nuestro tercer podcast hablamos de qué pasa en los espacios de juego y los espacios lúdicos a nivel de cómo nos sentimos y si son espacios seguros o no, pero recuerdo saltó por Twitter. Las redes tienen cosas maravillosas y cosas que no, que un club de juego le subían el alquiler de manera desmesurada y se tenía que ir y hubo toda una campaña de gente diciendo, señores, es que no puede ser, es que están cubriendo un espacio. A mí me encantaría poder ir a la ludoteca, pero no me dejan porque alguien será capaz de notar que tengo más de 12 años. Por la altura no, pero hay otros rasgos de mi cuerpo que denotan que tengo más de 12 años. Entonces, esa sería una gran reivindicación. ¿Cómo hacemos para gestionar, promover, no sé cuál es la palabra y no sé el debate ahora de si es público o subvencionar, pero cómo hay espacios para que el juego esté?
En Cataluña ya desde hace 3-4 años las ludotecas están haciendo todo un proceso de innovación para ver hacia dónde se encaran. De hecho, claro, yo estaba allí hace 3 años y el proyecto era cómo vemos las ludotecas en 2020. Yo no sé cómo va el proceso, pero 2020 es pasado mañana. O sea que, bueno, no, ahora que estamos ya, este episodio ya está emitido en 2020. Entonces, pues la verdad es que sigo teniendo contacto con mis excompañeras de allí y sé que siguen trabajando, pero no ha habido aún ninguna medida de cambio, ninguna medida de eso, de poder hacer actividades intergeneracionales que a día de hoy se están haciendo, pero como cosas puntuales, no como una cosa estructural. Aún no se han abierto adultos, cosa que es que me parece un error. Aún no se ha abierto la etapa de 0 a 3 años. O de 0 a 6, diría. Ahora mismo no recuerdo si se empieza a partir de 6, no, a 3. No se ha abierto la etapa de 0 a 3. Una ludoteca tiene que tener un espacio de juego de 0 a 3 años, que los niños puedan desarrollarse a nivel lúdico de 0 a 3 años. Entonces, pues creo que hay mucho margen de mejora, se está trabajando y aunque estemos en la vanguardia, hay mucho por hacer, yo creo. Cada vez que Noé dice aquí, se refiere a Cataluña, lo digo por sí. Sí, no, sí. De hecho, la de Sants tiene un espacio porque yo la conocí porque una amiga con la niña antes de entrar en el cole, antes de los 3 años, la llevaba. Vale, con lo pues cual entonces sí han de haber proyectos. Se hace como proyecto individual, pero no como estructural de ludoteca. Vale. Entonces, es eso, que cada ludoteca como que ha ido haciendo sus cosas, pero estaría bien que todo eso se recogiera como ley, ¿no? O como propuesta. Yo creo que es un gran debate que en el fondo es cómo tratamos el juego como sociedad, y evidentemente cuando hablamos de como sociedad, en una sociedad que pagamos impuestos para que pasen cosas, es eso, cómo interviene el Estado. Cómo interviene el Estado poniendo los recursos. Y un tema que antes ha salido, y lo ha comentado Pepe, me parece súper interesante, y es el profesionalizar y el darle valor. Precisamente en Extremadura, escuchaba el otro día a Nuria, decidme el apellido que no me acuerdo. Nuria Guzmán. Gracias. De AFIM 21. Exacto. Escuché un podcast donde la entrevistaban y contaba ella un proyecto del que igual Pepe tiene más información, y es que la Junta de Extremadura ha creado un título de estos ocupacional o una FP, no me hagáis caso porque no me quedé con el detalle, sobre monitor lúdico. Es decir, profesionalicemos que en las ferias los demostradores han de saber que en una ludoteca, Katy, quitándole valor a lo que hacía, ha dicho algo como, es tan sencillo como escoger unos juegos con unos objetivos. No, perdona, es que eso es lo complicado. La gente cuando viene a los cursos te pide recetas. No. Ten criterio para definir objetivos, para eso has de saber algo de metodología didáctica, y lo más importante, para seleccionar juegos. Y para seleccionar juegos, ¿qué hay que hacer? Jugar. Entonces, darle a eso, crear salidas profesionales, me da igual qué formato consideremos, donde demos valor a que en entornos que queremos que tengan finalidad educativa, de haber gente que sepa educación y que sepa el juego y profesionalizarlo, me parece algo brutal. Pepe, ¿tú sabes algo de lo de Extremadura? Sí, lo vi, porque vale. En cuanto lo vi, llamé corriendo a Jordi, a un amigo mío que además trabaja en La Bombilla, colabora conmigo. Háblanos de Jordi, si quieres. Y le preguntó, Jordi Martín es un fenómeno que actualmente reside en Cáceres y que es un referente a nivel de juego, pero sobre todo enfocado en escape room, diseño de escape room y breakout. Además es tallerista de la academia en el curso de creación y elaboración de escape room y breakout como herramienta motivacional, y es un fiera. Este señor es un fiera. Y lo vi porque además estoy buscando el nombre, a ver si lo encuentro, porque fíjate, ahí sigue... Es que no me quiero equivocar, porque yo tengo TOC para llamar a las cosas por su nombre y no me quiero equivocar. Estoy sola con 2 TOCs, por favor. Pero recuerdo perfectamente que lo leí y ya dije, ya empieza a escocer. Porque se llama Monitor Lúdico y estaba la palabra gamificación. Creo recordar. Que si no se apunta la gente. Mientras Pepe busca, voy a decir que Jordi Martín está detrás, no sé cuánto de detrás, de las publicaciones que hizo la Junta de Extremadura sobre el poder del juego, que las buscaremos y os las pondremos como referente, porque hay uno de Breakout, que efectivamente es la especialidad de Jordi, pero también hay uno que habla de juegos de mesa, que me parece una de las mejores publicaciones así sencillita y que va al grano que hay. Lo tengo. Venga.
Dinamizadores del desarrollo del juego y la gamificación en el ámbito sociocomunitario, educativo y empresarial. ¿Todo eso? Es que si no ponían gamificación no iba nadie. Yo lo digo, mis cursos, si le pongo el nombre yo, se llaman el poder del juego. Si pone el nombre a alguien, se llaman gamificación. Y eso es así. Pero es así. Que tú fíjate, porque... Y yo estoy discutido con algunos centros del profesorado. Además, yo soy mucho de discutir. Los que me tratan más lo saben. Discuto, pero discuto bien. O sea, quiero decir, no me enfado, pero a mí me gusta mucho discutir. Y yo me pasa lo mismo que a Noé, porque coincido con muchas cosas. A mí me dicen, pon un nombre al curso. Y digo, bueno, del pensamiento lúdico a la ludificación. Y me dicen, no, tienes que poner gamificación. Digo, ¿por qué tengo que poner gamificación? Porque hay que ponerlo, porque si no la gente no se apunta. Digo, pues ya empezamos con las expectativas no cumplidas. Pero es que el curso se llama Dinamizadores del desarrollo del juego y yo eso te lo compro. Pero dinamizadores de la gamificación no está metido con calzador, que no me parece mal, porque bueno, entiendo que la gente tiene que entrar y tiene que cogerlo, con lo cual lo entiendo, es marketing puro y duro. Pero fíjate hasta dónde llega el nivel del palabro, que además ni siquiera está aceptado. Que otra cosa es que se use, que estamos en libertad totalmente para usarlo correcto, por la RAE no está aceptado y por lo tanto, yo qué sé, es como decir almóndigas. Pues vale, si te dices almóndigas y te gusta, pues perfecto, pero pues se tiene que meter para decir, mira, pues es que no es solo del juego, ¿sabes? Es que vas a dinamizar los juegos y la gamificación, las dos cosas. Y tú como que te quedas tranquilo y dices, bueno, lo del juego es secundario y la gamificación. El problema, ¿sabes cuál es? Que luego probablemente, no sé los docentes o las personas que van a ser los formadores y formadoras, pero me juego la oreja izquierda y las tengo grandes a que las orejas, a que el 80%, si no el 90%, va de juegos de mesa. Sí. Me juego lo que tú quieras y me parece extraordinario y me parece un avance maravilloso y el trabajo que está haciendo Nuria es estratosférico. Pero ahí está la palabrita, porque parece que si no ponemos la palabrita nadie se apunta. Y yo llevo ya, igual que Noé, igual que Katy, igual que mucha gente que nos oye, unos cuantos años y es la palabrita. Y por eso cuando veo a Josep, que además es amigo y le tengo un aprecio infinito, Josep Oliver de Imacolúdica, se lo dije, macho, es que tiene mucho valor lo que haces. Es que juegan al rol, es que el otro día puse una foto del Memoa 44. Pues ya están jugando a juegos que no es tan sencillo. Y después, si quieres llevar un juego al aula, ya tienes el 80% hecho. Ya saben las mecánicas, ya saben todo, solo tienes que darle un barniz nuevo, cambiar algo y ya lo tienes hecho. Sí, es que chirré. Después hay otra cosa añadida en estas cosas, que a nivel de estudios científicos aún queda mucho trabajo por hacer, pero a nivel de ABJ o GBL está años luz de a nivel de ludificación. O sea, hay muchas más demostraciones en entornos seguros de que el GBL o el ABJ funciona. Y cuando digo funciona, no digo que cualitativamente yo tengo la percepción de que a los alumnos y alumnas se les desdibuja una sonrisa en la boca cada vez que van a entrar a clase. No, estoy hablando de que obtienen unas calificaciones mayores, porque estamos en un sistema, por suerte o por desgracia, más por desgracia por suerte que de calificación. Entonces, para saber si algo funciona o no, tienes que saber si el rendimiento es mejor o peor. Es así. Pero no en infantil ni en primaria, no. En la universidad hay estudios que dictaminan que hay mejora sustancial si hablamos de GBL/Serious Game, que es otro debate más que tendríamos que añadir sobre el concepto de Serious Game /juego serio, GBL/ABJ, de sus vínculos y de por qué es necesario hacer una ludoteca antes de ponerte a diseñar un trivial o un parchís para aprender ciencias sociales. Uh-huh. Si os parece, vamos directamente a hablar nos vamos a centrar en ABJ, en aprendizaje basado en juego, y en la experiencia de los tres que nos dedicamos a eso. En mi caso y en el de Pepe también hacemos proyectos de gamificación, pero nos parecía interesante hablar de ABJ y me lo has puesto para que chute,
con Pepe hablamos mucho, a mí el concepto Serious Game, yo diseño Serious Game. O sea, a mí el concepto Serious Game, diseñar un juego con un objetivo educativo, me pasan dos cosas. Hay quien dice que va más allá de la diversión. Vamos a dejar claro que aquí no estamos solo para divertirnos. Pero es que es el nombre. Juego serio. ¿Perdona? ¿Que el otro no es serio? O sea, el juego es de las cosas... Activa muchos superpoderes. Y como decía, Spider-Man, sí, dicen que es de Roosevelt, pero es de Spider-Man. El juego es muy poderoso y todo poder conlleva una gran responsabilidad. Con lo cual, odio el nombre, pero muy a favor del concepto. Entonces, si hablamos de... El gran término de ABJ, es decir, cómo usamos juegos valdría para videojuegos, pero si queréis nos centramos en juegos de mesa y me gustaría que ahora los tres pusiésemos ejemplos de cómo usamos o en general o incluso ejemplos concretos de adaptaciones de diseños de juegos que estamos usando. En el caso de Katy sería con niños y en el caso mío, de Pepe y mío con adultos. Entonces, Katy, si quieres empieza tú contándonos, porque además esto lo contamos en el Previously. Katy y yo nos conocimos en un Innovar. Yo la saludé porque llevaba un Iconicus. Y es como, llevas un Iconicus. Y ella me reconoció y aquí surgió todo y aquí estamos. Cuéntanos ¿qué ejemplos concretos de juego de usos con objetivos educativos tienes tú. Mira, por ejemplo, Iconicus es un ejemplo de juego que con poco puedes hacer mucho. Y en este caso, Iconicus es un juego de cartas y que tiene solo iconos. Es que por eso se llama Iconicus. Iba a decir imágenes, pero es que son iconos. Entonces, solo con eso tú puedes adaptarlo de 1000 maneras posibles. Entonces, la experiencia que yo expliqué en ese Innovar, y que por eso llevé el Iconicus, fue una experiencia muy bonita y a la vez muy dura, con un grupo. En ese momento yo estaba de orientadora laboral en un proyecto con mujeres migradas. Algunas habían hecho la migración hacía años y otras eran bastante recientes. Entonces, el nivel de comprensión de la lengua era bastante pobre y yo tenía que trabajar con ellas cómo buscar trabajo. Entonces yo, me peté toda esa parte de búsqueda de trabajo porque es que ellas lo que necesitaban hacer era otra cosa. Y entonces dediqué unas sesiones a conocernos y que ellas me conocieran a mí y que ellas pudieran expresarse. Entonces, utilicé varias herramientas y una de ellas fue el Iconicus. Estuvimos trabajando su proceso de migración a través de las cartas. Entonces, por turnos, cada una explicaba alguna experiencia y las demás tenían que escoger una de sus cartas para ejemplificar cómo se había sentido ella en esa situación. Por ejemplo, una de las mujeres preguntó ¿cómo me sentí yo el día que tuve que coger un avión para venirme a España y dejar a 2 de mis hijos en mi país de origen y traerme solo a uno de mis hijos? Entonces las demás pues ponían su carta, luego se giraban y se tenían que interpretar. Fue muy dura la experiencia, pero a la vez muy bonito porque se creó un grupo en el que todas pudieron dejarse ir un poco. Y ya está. Y solo fue es que yo digo solo fue porque yo lo veo muy claro, pero es un juego de cartas y imágenes. Claro que hay que saberlo dinamizar, hay que saber recoger todo lo que allí pasa para que la gente no se desmonte y venga, una palmadita a la espalda, te vas a tu casa. No, hay que saber recoger eso, darle darle un empaque y a nivel emocional, pues saberlo gestionar. Porque si no, dejas a una persona destrozada que se va a su casa. Y eso tampoco es. Y nada, esa es la que siempre. Y ahora que estoy con niños, pues también lo trabajo sobre todo para la empatía. Entonces, trabajamos la empatía a través del Iconicus. Trabajamos situaciones reales que pasan en el centro para que los demás vean cómo se sienten los demás. Es decir, cómo me siento yo cuando se burla de mí tal niño. Pues es mucho más fácil hablar de ese conflicto a través de un juego y de imágenes que no que ese niño que a lo mejor se están burlando de él coja toda, ¿no?, la confianza para decirle a otro, no te burles de mí. No, pues utilizamos el juego como canal para establecer una triangulación y que se pueda hablar del conflicto. Muy bien, si queréis hacemos ronda 1 a 1. Pepe, sí. Cuéntanos tú un ejemplo que utilices. Yo he de decir que Iconicus es el ejemplo que cuando explico los distintos usos del juego, digo que el nivel más básico
es coger un juego tal cual, con todos sus componentes y todas sus reglas comerciales y usarlo en aula. Esa es la versión más sencilla porque no incluye modificación, pero no olvidemos algo que ha dicho Katy y que yo reclamo mucho y sé que Pepe también, y es que el juego es una herramienta en manos de profesionales. Como me acaba de decir Katy, para que una partida de Iconicus tenga impacto, tenga experiencia, necesita un profesional que sepa hacer eso. Pero el Iconicus es un juego de plug and play, ¿no? Es decir, tal cual te permite trabajar muchas cosas. A mí me encanta, es de fondo de armario. Me compré 2 en la SAJ. Pepe, un ejemplo tuyo. A ver, yo, si no os importa, voy a poner 3. ¿3 va bien? Sí, ¿no? Sí, lo que hacemos 1 y 1. Es decir, vamos a hacer ronda los 3. Vale. Ahora pon 1. Ahora elige 1. Vale, voy a empezar desde el principio hasta el final. Voy a hablar de un concepto que a Noé le gusta, un serious game. Que me encanta el concepto y odio el palabra. Un juego serio. Y fue uno de los primeros proyectos que hicimos a la luz de una bombilla como estudio de diseño. Y lo hicimos para un cliente que se llama Veralia, que se dedica a hacer tarros de vidrio en una fábrica con una media de edad de 50 años. Y que llevan una media de estancia dentro de unos 20 y pico años. Y vienen todos del campo. Tienen una formación de calidad que tenían que explicar lo que pasaba en vidrio frío y en vidrio caliente. Porque los de vidrio frío se enfadaban con los de vidrio caliente porque llevaba todo mal, y los de vidrio caliente decían que no sabían manipular cómo llegaba el tarro a los de vidrio frío. Apasionante, ¿verdad? Pues sí. Entonces, tuvieron el poco criterio de contactar conmigo y de encargarnos que dinamizáramos la formación. Nosotros dijimos, sí, pues venga, vamos allá. Y lo que hicimos fue hacer un juego que fuese el motor y la estructura, la columna vertebral de toda la formación, en el que replicamos el juego en barajas de cartas, en grupos de 5 personas, y cada uno de esas personas era un técnico o técnica de calidad que iba a una fábrica que habíamos construido con una línea de cartas. Entonces, simplemente en esa línea de cartas nos enviaron una serie de cajas llenas de tarros de desperfectos, y José Luis Zazo, que es nuestro ilustrador, se dedicó con gran criterio a dibujar todos los tarros que había con todos los desperfectos. Entonces dinamizamos la formación con el juego, que al final era un juego que además era procedural. Primero se usaban unas pocas cartas, luego se incorporaban más cartas, luego se incorporaban más cartas, y al final acababa la línea de producción entera. Ellos tenían que identificar cuándo llegaba el tarro con desperfecto, si era de vidrio caliente o de vidrio frío, y una formación que era de 12 horas, pasó a una de 8 horas, con una de las mejores valoraciones, y un proyecto que triunfó bastante. Y además no solo eso, sino que habían contratado durante muchos años a muchos fotógrafos para hacer las fotos de los desperfectos, y acabaron usando las ilustraciones que hicimos en el juego para las cartas. Yo creo mucho en el fondo del serious game. También he escuchado otro tema, otro concepto en sí mismo, que es juego con propósito, que puede ser un sustitutivo o no. Yo de momento me quedo con serious game. Y fue uno de los primeros proyectos que hicimos a medida en la bombilla para una empresa con fines formativos y de aprendizaje, y que nos dio muchas alegrías. Yo, para que veáis que odio el concepto, odio el palabra, pero me encanta el concepto, voy a explicar un proyecto que yo co-creé con la gente de Play to Growth, porque además Play to Growth es una empresa que se dedica a eso, a diseñar juegos de mesa analógicos, y además para trabajar cosas como Business Analysis, que yo al principio era como, ¿pero aquí qué hacéis? Y co-creé el juego Possible Mission, que las letras PM es de Project Management, es decir, es un juego para trabajar conceptos de Project Management, y ya el juego está diseñado para incluirlo en una sesión de 8 horas, con lo cual ya cuando diseñamos el juego, diseñamos los momentos en los que había parada, había transferencia y cómo se incorporan los conceptos. El proyecto para mí la experiencia fue muy chula, además con la gente con la que lo creé, con Santi y Alfred de NetMind, porque yo hacía muchos años había hecho algún curso del concepto del Project Management. Entonces fue, enfréntate a esto que es como conceptos y transforma cómo metes los conceptos, cómo metes las habilidades y cómo haces vivir la experiencia. Y la verdad es que es un proyecto del que estoy muy orgullosa, y luego hicimos la versión Agile. ¿Por qué? Y el mismo juego tiene las dos versiones. Y es un juego que se utiliza en congresos
de PM, de Project Management. Es de construir unas naves, las naves tienen losetas de 2 caras, que eso es algo que tengo yo de la Isla Prohibida que me encantó. En las naves me inspiré, hice muchas partidas al Galaxy Tracker, es decir, para mí el proyecto de co-creación fue apasionante y la experiencia del juego es que permite introducir conceptos y trabajar cosas de algo tan, voy a decir ahora, poniendo juicio de valor, como es el Project Management y funciona. Funciona quiere decir que la gente al final ha interiorizado conceptos y lo valora muy positivamente. Pues ya hemos hecho nuestras 3 primeras experiencias. Katy, tu segundo voy a por otra. Cuando yo llegué en este centro abierto el primer año, me explicaron todo el proyecto, tal, y me dijeron que había una cosa que se llamaban tutorías. Yo dije, what the fuck, ¿qué es una tutoría, no? Yo vengo del mundo de educación no formal, no sé. Entonces, las tutorías estaban muy enfocadas desde algo pues serio, en el que tú hablas con el niño para revisar alguna conducta o lo que sea. Y yo dije, vale, me cargo esto también y vamos a hacerlo a partir del juego. Y a partir de aquí introduje un juego que es el Jenga y que en la web de bebeamordor.com podéis ver cómo lo hackeé este Jenga, ¿no? O cómo lo modifique, porque el primer año me dediqué todas las primeras tutorías con todos los niños a jugar al Jenga Questions, como lo hemos llamado en mi centro, que es un Jenga en el que le hemos escrito unas preguntas para conocernos entre nosotros. Entonces yo, las horas de tutoría, cogía a los niños de forma individual y jugábamos al Jenga Questions. Jenga Questions tiene preguntas pues, a nivel emocional, familiar, de gustos, etcétera. Entonces, por ejemplo, una pregunta puede ser, ¿tienes hermanos? ¿Cuántos tienes? ¿Cómo se llaman? ¿No? Entonces, esa pregunta, claro, quien coge la ficha del Jenga realiza esa pregunta al otro jugador. Entonces, cuando jugaban conmigo, pues tanto ellos me preguntaban a mí y me conocían más, como yo les preguntaba a ellos y los conocía más. O, por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita? O ¿cuál es la asignatura que se te da mejor? O, bueno, ¿qué persona de tu familia admiras? Preguntas como muy concretas, claro, eso de siempre. Tú puedes tener un juego básico, pero luego trabajarte muy bien cómo lo modificas para que esas preguntas en un entorno de juego te den información sobre ese niño. Y me gusta mucho utilizarlo todos los años con los niños nuevos que entran en el centro y de hecho tienen tan introducido ya este juego que está a su alcance, no es que esté guardado, sino que está a su alcance al lado de los Fantasma Blitz, de los Double y de todos los demás juegos, y entre ellos juegan. Y para mí, un juego que yo he diseñado para yo conocer a los niños, que ellos mismos dinamicen para conocerse a sí mismos, yo es que me emociono, lo veo y me encanta. Y es también otro ejemplo de que con poco se puede hacer mucho bien trabajado. Yo debo decir que vosotras dos sois de las personas que más conozco que usáis más adjetivos diminutivos cuando habléis de vosotros mismos y de vuestro trabajo. O sea, Katy, que poquito. Pepe, yo no sé cuántas veces ha puesto. Twitter te debería poner un tope cada vez que dices que el libro es un proyecto pequeñito. O sea, de verdad, es que yo que os conozco, es que ahora os dos un montón y hacéis cosas súper chulas. Tenéis una cosa de haceros pequeñitos. Ala, ya está mi speech. Pepe, segundo ejemplo. No, eso se llama, yo le llamo la teoría de la mediocridad. Es importante ir en la media, al 5 o al 6. Así cuando haces algo chulo te dicen, wow, no me lo esperaba. Y ya quedas bien. Si tú vas diciendo que eres un crack, aparte de presuntuoso e idiota, la capacidad y la potencialidad de fallo es enorme. Pero así el libro es precioso, la historia es maravillosa. Hemos hablado poco de tu libro, de Aprendo Jugando. No pasa nada. No, es que son 2 cosas en uno. Por un lado, una historia preciosa de unas niñas y de su introducción al rol, que por cierto, esto no lo hemos dicho, y en AJ quedó claro por parte de Pepe y de Óscar que los juegos es también, pero que lo que mola de verdad es el rol, palabras suyas, yo no comparto del todo. Y por un lado es una declaración de amor maravillosa de cómo unas niñas viven una aventura fantástica a través de una historia del rol, y luego la otra parte, yo no digo que se publique aparte porque las 2 cosas son preciosas, pero la otra parte es una introducción maravillosa al poder del juego aplicado. Con lo cual creo que no digas más que el libro es pequeñito. Y cuéntanos el segundo ejemplo, que me lío. Muy bien. Pues el segundo ejemplo, mira, otro proyecto muy chulo que hicimos, que incluso Noé creo que lo vio en unas jornadas de Gamificado tu Aula, que fue Resiliencia.
Resiliencia es un proyecto que nos encargó hacer la asociación SIAD para el Plan Nacional sobre Drogas y es el proyecto con diferencia que más horas le hemos echado el equipo de La Bombilla. Ha participado Jordi Martín como diseñador de Escapes, John Salgado como guionista transmedia, José Luis Zazo como ilustrador, Carlos Ruiz como montador de vídeos y locuciones, María del Cura como ebanista y diseñadora de muebles y todo el equipo de la asociación SIAD como expertos, pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Y era una premisa muy sencilla, que era cambiar la experiencia que se quería ofrecer a alumnas y alumnos de instituto, tercero o cuarto de la ESO, sobre un acercamiento a todo el mundo de la drogodependencia, las drogas, etcétera, etcétera. En lugar de dar la típica charla, se decidió hacer una experiencia transmedia que desembocaba en un gran escape room. Y para eso los chicos iban a vivir la historia del diario de Conrad, de una tierra posapocalíptica que había quebrado y que iba a desaparecer, y había un diario de un superviviente que se había perdido. Ese diario era online, era un libro de Elige tu propia aventura, juego 1, un libro Elige tu propia aventura, un libro juego, y tenían que ir desvelando códigos, piezas, enigmas y seguir diferentes caminos hasta llegar a donde estaba el cuerpo de Conrad, que usualmente en el diario marcaba que era su instituto y marcaba un día para ir a recoger una pieza clave de su aventura. Ese día nosotros nos desplazábamos a un gran escape room / rol en vivo, donde las alumnas y alumnos deberían miniaturizarse e introducirse literalmente en el cerebro de Conrad que habíamos hecho de metro cúbico, y era un escape. Unos estaban fuera conmigo, yo era el único científico superviviente que quedaba en el mundo y estaba un poco loco. Unos tenían que abrir unos muebles externos con todos los planos del cerebro de Conrad y otros eran los viajeros y viajeras que debían meterse e ir abriendo puzzles. Durante esta experiencia, durante este juego, iban trabajando lo que se llaman habilidades blandas y habilidades para la vida, que les servirían en el futuro para hacer repasos en aula con un equipo de profesionales y con sus tutores durante las horas de tutoría. Además, en este proyecto se hizo seguimiento por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, del Departamento de Psicología, creo que era, arrojando unos resultados positivos con un grupo experimental y un grupo de control, lo cual me parece maravilloso para un proyecto propio que pueda hacerse un estudio de este tipo. Y nada, fue un proyecto con muchas personas, con la asociación SIAD abanderando y con la bombilla de diseñadores de todo el juego pre y durante. Yo efectivamente tuve la posibilidad de verlo. Visualmente era muy chulo por el tema de cajas y, como dice Pepe, el hecho de que haya constancia en los resultados a mí me permite ponerlo como uno de los ejemplos en los que efectivamente podemos hablar de la eficacia del poder del juego. Mi segundo ejemplo va a ser el juego Feelings de Mercurio. A mí me pasa una cosa con este juego. Es un juego que a nivel de mecánica y de lo que permite trabajar el juego tal cual, ahora os comentaré algunas variaciones, me parece maravilloso. De hecho, es un juego que yo lo utilizo siempre, utilizo el Iconicus y el Feelings cuando quiero explicar en los cursos a profesores, a formadores, a coach, a orientadores profesionales cómo trabajar las emociones. Entonces, el Iconicus como la versión así más sencilla, primera aproximación, me parece muy interesante, y el Feelings tal cual también. Luego, normalmente lo que hago es que el Feelings hago primeras rondas con preguntas propias del juego y llega un momento que hago que ellos creen sus propias preguntas sobre su temática. Yo he usado el Feelings en cursos de gestión de emociones y además en gestión de conflictos el Feelings me sirvió mucho porque acabamos haciendo una variación que era, ellos planteaban preguntas de su día a día, jugamos al Feelings tal cual, es decir, ¿cuál es mi emoción? ¿Cuál es la emoción del compañero? ¿La he acertado o no? Y luego introduje una variación que me funciona muy bien en los cursos de gestión de conflictos, que es, vale, y ahora este conflicto que has contado, piensa cómo se siente la otra persona. Y vamos a contraponer en este conflicto qué emoción tenéis vosotros y qué emoción tiene la otra persona. Con lo cual a mí el Feelings me funciona mucho. He hecho que un grupo cree preguntas para otro. En ese sentido me gusta mucho. Y ahora ha salido la ampliación, que creo que me interesa, aunque solo sea a nivel de imagen.
Y ahora viene mi reticencia, que no es poca, con el tema del feelings, y es la estética. Y no hablo de que los muñecos estos que parecen unos... Había una serie, Kruger o algo así se llamaba. Rugrats. Rugrats, gracias, Katy. Eso debe ser de tu generación y no de la mía. No hablo de que los Rugrats estos me parezcan mejores o peores, sino hablo de la cosificación, sexificación, no sé qué palabra ponerle, a las emociones femeninas. La alegría tiene unas tetas descomunales y la compasión no tiene tetas. Por supuesto, no hay ninguna referencia al paquete de las emociones masculinas. Entonces, eso que yo cuando lo descubrí me hace que para mí usar el feeling sea una contradicción personal. Yo trabajo con adultos y con adultos es una reflexión que les hago a posteriori. La gente que trabaja, si tú sacas el feelings con adolescentes o lo que son las hormonas, lo primero que ven son las imágenes de las cartas. Sé que Mercurio es un tema del que ha tenido conocimiento y en la nueva versión lo han solucionado. Las cartas que he visto en la nueva versión, aparte que son mucho más adultas, no cumplen esto, pero es uno os hablamos de juegos que no y os dijimos, es una de nuestras obsesiones, preocupaciones de Plap, de Katy y mía, y es ver cómo se trata el tema del género en los juegos. Y aquí Feelings he de decir que la asociación de emociones y género y luego la caracterización de los géneros a mí me parece muy preocupante. Y conste que digo eso y lo uso, lo que quiere decir que la potencia del juego me parece brutal. Pero lo de las cartas a mí es algo que, insisto, forma parte de mis contradicciones. Katy, yo no sé si tú el Feelings lo usas, ¿no? Coincides y cuéntanos tu última experiencia. Feelings lo he usado una vez con los compañeros para valorarlo y nos pareció que con el tipo de chicos y chicas que tenemos que no lo podíamos usar. Entonces, pues usamos otros juegos. Y sigo un poco con lo que hablábamos de las tutorías y pongo estos ejemplos porque creo que también son diferentes a lo que se puede encontrar por ahí. Entonces, el problema que nos encontrábamos también en las tutorías es que los niños y niñas lo veían como un espacio en el que se les podía reñir o evaluar su conducta y tal. Entonces nosotros reconvertimos ese espacio para que fuera un sitio donde ellos se sintiesen cómodos a hablar de conflictos, pero de una manera un poco más, más de un ambiente de confianza. ¿Cómo lo hicimos? A través del juego. Entonces, tenemos diferentes propuestas que ellos saben que dentro de una tutoría pueden hacer. Por ejemplo, pueden jugar mientras estamos hablando, pueden jugar con arena mágica, pueden hacer slime, que eso les encanta, ahora se llama slime, antes era el moco Blandiblue, verde, en mi época. El Blandiblue. Pueden jugar también si quieren a plastilina o pueden dibujar o pueden colorear. Entonces tienen como diferentes propuestas, entonces entran en la tutoría, ¿qué te apetece hacer hoy? Puedes hacer esto, esto o esto. Entonces, sobre todo lo que más eligen es la arena mágica y el slime. Mientras están haciendo la arena mágica, que no es más que una arena de estas cinética, que es como que si la apretas mucho se queda dura y si no, pues se deshace. Tú puedes estar trabajando con ellos algunos conflictos o cómo se sienten dentro del centro o objetivos individuales que tenemos con ellos, pues puedes explicarlo en ese entorno, porque ellos están a nivel físico conectados con esta arena, este slime, esta plastilina, por lo tanto están relajados y eso les permite poder hablarte de una manera más tranquila y con más confianza que no si estuviesen sentados mirándote a la cara. Yo tengo niños que tienen problemas con la autoridad adulta, que en su casa no han tenido una conversación con sus padres nunca para nada, que todos son gritos y exigencias. Entonces les cuesta tener una conversación con nosotros como adultos porque no la han tenido esa experiencia de poder, te escucho, tú me hablas, yo te hablo, llegamos a acuerdos. No la han tenido. Entonces, esa distracción me ayuda a que puedan pues no temer esa conversación o implicarse más en la conversación a otro nivel. No sé, yo es una estrategia que nos está funcionando muchísimo y que me ha dado muchas horas de tutorías que me han servido para hacerles reflexionar, que de otra manera no hubiese sido posible. Perfecto. Pepe. Última.
Última. Yo estaría hablando todo el día de juegos. A mí es que me gusta hablar de juegos. Igual meto 8 ahora, ¿vale? No os enfadéis conmigo. A ver, en vez de seguir hablando de proyectos y tal, voy a hablar de juegos que existen. A mí hay una parte que piden mucho las empresas y que también he dado algunas veces en clases en la uni y tal, que es la comunicación en su amplio espectro. Y hay un juego que se llama Keep Talking and Nobody Explodes, que es un juego cross-media que tiene una base de PC y una base física de papel, donde una parte de las jugadoras y jugadores son rehenes que se han encontrado de frente con una bomba y otra parte son técnicos que tienen la documentación necesaria para desactivarla. Los que tienen la bomba enfrente no saben cómo desactivarla, pero ven perfectamente todo, y los técnicos tienen toda la documentación necesaria para desactivar la bomba, pero no la están viendo. Con lo cual, la comunicación debe ser clara, eficiente porque hay un temporizador, y se debe trabajar mucho el trabajo en equipo y la descripción total. Y ahí trabajas muchos conceptos como el ruido en la comunicación, trabajas muchos conceptos como el respeto del rol, como el trabajo en equipo, que no es que todo el mundo hace lo mismo, sino que cada uno se asigna una tarea para ser más productivo, con lo cual también se trabaja la productividad, etc. Y es donde entra el proceso acción, reflexión, transferencia dentro de el uso del aprendizaje basado en juegos. Y ahora, que no lo sabía, ha salido una versión hace relativamente poco que se llama Social Book, que es de Iván Tapia, de Cocolisto, que en lugar de tener una base en ordenador y otra base en físico, son 2 libros, uno es naranja y otro es blanco, y es lo mismo. Una parte coge el libro A, otra parte coge el libro B y tienen que desactivar entre los dos la bomba, y es plenamente analógico y totalmente portable a cualquier lugar. Y después, si ya termino, porque yo tengo que meter algo de rol, porque si no, no me quedo a gusto sin meter algo de rol. Haremos un programa solo de rol, pero di lo que quieras. Sí, es que tengo que meter algo de rol porque el rol, aunque cuesta más por muchas cosas que no voy a decir, también se puede usar. Y en este caso hay 2 juegos que yo uso mucho también para comunicación y para escritura creativa y guionización, que es Quill y Cuentos de Ánimas, que son, en el caso de Cuentos de Quill, es un juego de rol para un jugador que va a describir cartas. Y tú escribes cartas a diferentes personajes, que puede ser una reina, un rey, un malvado príncipe o princesa, con unos estados de ánimo, y tú tienes que adecuar la escritura de tu carta a cómo espera recibirla esa persona. Yo di una formación súper cortita de 2 o 3 horas para aprender, fíjate el nivel, a redactar mails corporativos dentro de empresas. Y utilizábamos el Quill para evaluar cómo redactabas tú la carta al rey, porque al final tú terminas de redactar la carta y en función del número de adjetivos, de qué tipo de palabras has empleado, etcétera, te da una puntuación más o menos alta y luego tienes que leer la carta. Y luego tenemos Cuentos de Ánimas, que es un juego que recomiendo enormemente, que es un juego de rol de horror rural, editado por El Refugio Editorial, que ha sido editado este año, que en su modalidad de un jugador o jugadora es escribir un diario de una persona que llega atormentada a un lugar, y está muy chulo para saber las diferentes etapas del viaje del héroe, lo que es un obstáculo, los mecanismos fundamentales, etc. Así que pongo esos juegos adaptados a diferentes objetivos para salirme un poco de lo que venía diciendo. Muy bien. Y yo, el último, estoy dudando últimamente he hecho muchas cosas con el Sospechosos Inhabituales y con el Duel Rush, pero voy a hablar del Sospechoso. A mí el Sospechosos Inhabituales es un juego que la primera vez que jugué dije, esto es prejuicios. O sea, es un juego que a mí me ha pasado, y con clases de formadores, de profes, les dije, yo grabo esta partida y os echan a todos por las burradas que dices. Y hay gente que me ha dicho que se siente muy incómoda jugando al Sospechosos, porque el Sospechosos solo tiene sentido si usas prejuicios. La prueba es que yo jugué una partida con Emiliano que fue un desastre, porque como no usaba ningún prejuicio, perdíamos todos en la segunda carta. Y Emiliano era como, ¿pero y qué más da? ¿Y quién te dice que no sé qué? O sea, no juguéis al Sospechosos Inhabituales con Emiliano Labrador. Dicho eso, es un juego que si pones los prejuicios encima de la mesa, ya solo, o sea, diciendo el juego te permite trabajar con prejuicios. A partir de ahí yo he hecho muchas adaptaciones.
cómo tomar nota de qué descartas en cada caso y, por ejemplo, ver el género, es decir, a qué descartas. ¿Sabe cocinar? ¿Qué descartamos? Hombres, mujeres, y a partir de ahí todas las adaptaciones. Y presentó un proyecto a una empresa que espero que acabe saliendo, que era hacer un sospechosos habituales con trabajadores de la empresa. Era una empresa donde lo que les pasaba es que trabajaban con gente de otros países y caían en todos los tópicos de gente de otros países. Y yo lo que propuse fue hacer un sospechosos habituales adaptado, con una variación que era con información real, es decir, quien sabe quién es el sospechoso no juega con prejuicios, esa persona tiene toda una serie de información de datos de los trabajadores y las trabajadoras de la empresa, y a partir de ahí, con imágenes de trabajadores, a hacer preguntas que les permitan descubrir que pueden estar muy equivocados, ¿no? Pues, ¿quién tiene el premio de productividad? Pues resulta que era una italiana, que los trabajadores del norte de Europa consideran que son los más vagos y demás. Es decir, yo Sospechosos es un juego que me gusta mucho y le veo mucho potencial. Y hasta aquí las 3 experiencias, y hasta aquí uno que nos va a quedar un programa más largo del objetivo, que en algún momento nos pusimos la hora, pero es que yo no quitaría una palabra. De hecho, los monos lo van a tener muy fácil, pero yo creo que no hay que editar nada de este programa. Es decir, y creo que los 3 nos pasaríamos ahora mismo horas hablando de juegos, de adaptaciones, de cosas que nos gustan. Con lo cual, un poco para ir cerrando, Pepe, ¿qué más nos dirías? ¿Qué te ha parecido? ¿Con qué sensación te quedas? ¿Volverás? Volveré si me invitas, si me invitáis. Yo soy como los vampiros, me tenéis que dejar pasar para poder ir a los sitios. También es verdad que no me prodigo yo mucho por podcast en general, pero bueno, venir aquí es un placer y un honor por mi parte inmenso. No, el placer es nuestro. No, Katy, es mío. No, es mío. No, es mío. ¡Pesaos los dos ya! No, pero que muy bien, que muy chulo, y además es un programa, es un podcast que creo que hacía falta y que a mí personalmente me ayuda mucho. A mí ya me ayudaba Noemí de muchas maneras, es verdad, porque al final cada uno tiene la mentalidad y la educación que tiene y necesitas preguntarle cosas, y en este caso se las pregunto a Noé. Y a mí me ayuda mucho escucharos, y para mí es un placer estar aquí. ¿Y qué me ha parecido? Pues corto, a todas luces corto, pero también es verdad que cuando me pongo a hablar pierdo la noción del tiempo y todo se me hace corto. Así que estupendo, maravilloso, fantástico. Y antes de irme, sí me gustaría dar una noticia muy bonita. A mí me parece bonita. Exclusiva. Bueno, en los programas. Dicen eso. Bien. Que para el año que viene tenemos un proyectillo, pero que es lúdico, no tiene ningún fin, que es Filamento Lúdico, un podcast que vamos a empezar a hacer Jordi Martín y mi persona, sobre diferentes aspectos y monográficos de los juegos, videojuegos, juegos de mesa, juegos de rol, escape rooms, y su vinculación con diferentes temas concretos, como puede ser la reflexión en la experiencia de juego, la frustración en la experiencia de juego. Me apetecía hacerlo, y qué narices, me apetecía hacerlo mucho con Jordi, y me compré un micro. Bueno, me han regalado un micro por mi cumpleaños por adelantado, y esto hay que usarlo como merece, aparte de para grabar mis voces para mis partidas de rol, que eso también pasará. Así que nada, el año que viene, peor o peor, saldremos y ya está. Pero vamos, seremos, no, como a ti te gusta, seremos algo excesivamente pequeño, y iremos poco a poco, y sobre todo no perderemos esa faceta de la turra que yo suelo dar en el blog, y esas cosas también. Será una turra, pero de viva voz, lo cual también es maravilloso, tener turra por escrito y turra vía locución.
Entonces podremos escucharte en Filamento Lúdico, podemos leer tu libro Aprende Jugando, podemos jugar a tu juego de rol New Life, podemos leerte en A la luz de una bombilla. ¿Y me dejo algo? Podéis hacer cosas interesantes. Podéis jugar y aprenderéis infinitamente más cosas que haciendo todo lo que has dicho, Katy. Aunque te agradezco la promo, jugad, malditas y malditos, jugad. Un matiz que el año que viene no, cuando escuchen este podcast, es en este año, lo digo porque que no se piensen que es en el 2021. Esto se va a emitir en enero, con lo cual ya va a ser este año, Pepe, lo del podcast. Yo me estoy curando en salud. Yo digo para el año que viene, por si acaso. Y ahí queda, ya anchas Castilla para los castellanos, cada uno que lo administre como quiera. Ahora voy a ir yo de vacilona, como si nosotros... Bueno, Katy sí que lleva más tiempo en el mundo podcast que yo, ¿no? Va a decir, bienvenidos... Por eso iba a decir, bienvenidos al mundo podcaster, que en mi caso son 4 meses, pero como Katy ya es más veterana, ella te puede dar la bienvenida a aconsejar al mundo podcaster, temas técnicos todos a ella. Y nada, nosotros vamos a ir pensando ya en el episodio de febrero, ¿no? En el siguiente episodio, que vamos a hablar del amor, de las relaciones, vamos a hablar de San Valentín. Fuck Valentine. Tenemos 2 títulos y el menos políticamente correcto es Fuck Valentine. Queremos, pues eso, os lo dijimos, queremos cada mes que haya un tema y en los casos que hay como una efeméride, pues queremos que vaya alrededor. Y en este caso, aunque sea por contraposición, está San Valentín. Y nos parece interesante plantearnos las relaciones sexoafectivas en el mundo lúdico. Chan, chan. Chan, chan. ¿Son como el resto del mundo? Sí, pero con más frikis. Entonces, Pepe ha levantado una ceja. Sí, es que me viene grande. Yo en estas cosas solo escucho. Katy, a mí cuando habláis de esas cosas, yo me siento con un bote de palomitas y me dedico a escuchar mucho todo. Porque a mí habláis de... ¿cómo es, Noemí? Reflexión, relaciones... sexoafectivas en el mundo lúdico. Me viene, vamos, sin lugar a dudas, ¿tú qué opinas, Pepe, de las relaciones sexoafectivas en el ámbito lúdico? Yo te digo... Coge vino, con las palomitas que si no te vas a engollipar. Correcto, sí. Lo escucharé como escucho todos vuestros podcasts. Y tenemos varios temas que os plantearemos y haciendo reflexiones, pues tenemos ideas brillantes al respecto y le hemos dado muchas vueltas durante muchísimo tiempo, como os podéis imaginar, para ver qué os planteábamos. Y aparte de que nos podéis mandar todas las reflexiones alrededor de relaciones sexoafectivas en el mundo lúdico, la petición va a ser juegos para una primera cita. Y a partir de ahí, contadnos lo que queréis. Yo tenía una amiga que íbamos a un bar que lo llamamos el Prueba de Fuego, porque era el sitio al que tenía un criterio dudoso con los hombres y entonces lo llevábamos a ese bar como los amigos para ver si validaba o no. Y no sé cómo se llama ese bar. Para mí es el Prueba de Fuego, está en Sevilla. Y bueno, podéis tomároslo como juego que sería una prueba de fuego para en función de cómo juega, hay segunda cita o no, juego que os permite conoceros, juego distendido. Si creéis que una primera cita no es el momento para jugar, sino para hacer otras cosas que Katy propone en las canciones, pues oye, juego para otra cita. Si no sabéis de lo que habla Noé, también os podéis dirigir al episodio de Navidad especial. Katy desencadenada se llama. Se tienen que haber Katy desencadenada. Katy con un ataque de pánico social. Eso es lo que era el episodio de Navidad. Bueno, pues eso. Juegos para una primera cita. Y a partir de ahí, todo lo que os surja y podéis hacernos llegar cualquier comentario. Tenemos los DM abiertos en Twitter. Estamos pensando opciones para que nos mandéis audio y de eso os hablaremos en el próximo episodio. Pero si alguien quiere mandarnos un audio, no sé si por DM se pueden, sino que nos lo diga y le facilitamos Telegram, mails y otras opciones. Dime, Pepe. Haceos Patreon. No. De momento no. No es esa la opción que estamos barajando, pero gracias. Todo esto que nos queráis decir sobre... Y esta es mi contribución de hoy. Sobre juegos para una primera cita, lo ponéis con el hashtag cita lúdica.
¿vale? En Twitter, #citalúdica, y nos contáis juegos que pondríais en una primera cita, juegos que te ayudan a conocer a otra persona. Si has tenido una primera cita con alguien jugando, nos lo explicas. Bueno, todas esas cosillas lo iremos recogiendo y en el episodio de febrero que hablaremos de Fuck Valentines, pues, o Valentins, o como se diga, pues allí nos compartimos vuestras experiencias. ¿Tú has jugado alguna vez en una primera cita, Pepe? Sí. No. No he jugado en una primera cita. Te recuerdo que tengo una neurona, no puedo estar. No, esa es otra, sois capaces de pensar en dos cosas. No. ¿Y te viene algún juego a la mente que podrías recomendar para una primera cita? Sin lugar a dudas, Caravana al Oeste. ¿Ah? No lo conozco. Sí, hombre. Ah, el de las cartas. Están dos, Caravana y el Expansiópolis. El que está en una cartera que es para 2 jugadores. Es verdad. Es maravilloso. Katy debería tener una primera cita poliamorosa porque como solo querría jugar al del submarino, necesitaría... Hombre, es que el Deep Sea Adventure es un gran juego. Claro, Katy siempre quiere jugar al Deep Sea Adventure, con lo cual a 2 no funciona, pues viva el poliamor. Que sí que es para 2, ¿eh? Funciona. Sí, yo lo juego mucho a 2 con mi pareja. Pero es un para 2, o sea, los Push Your Luck, además el Deep Sea Adventure es un juego que te ríes mucho más cuando sois 4 o 5. Sí. O sea, quiero decir que a 2, yo qué sé... Estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo, pero me gusta tanto y como somos todos en casa, pues lo jugamos a 2. Ya, a mí me gusta, ¿eh? Mira, pues haz una adaptación, haz un automa. Ah, mira, podríamos hacerlo. Ya me lo pensaré. O no. O no. Pues creo que hemos llegado a la 1:30. En algún momento, insisto, nos pusimos la hora, no sabemos por qué. Como límite, es que es muy largo. Os voy a descubrir un secreto. Existe el botón pause, con lo cual no hace falta que nos escuchéis la 1:30 al tirón. Paráis, le dais al pause y luego volvéis. Porque os digo que toda la 1:30 vale la pena, ya que estos dos son un pequeñito y se quitan que nada, ha molado mucho. Ha sido la leche. No hay nada mejor en esta vida. Tampoco baja. Rosalía, bájala. Rosalía, bájale. Yo qué sé, era por seguir. Yo qué sé, como no puedo cantar villancicos porque ya ha pasado la fecha y, atención, estamos en enero. Estamos en enero y la época ya pasó. Ya pues, no puedes cantar villancicos. Ya se me ha pasado el arroz para cantar los peces en el río. Sí. Ahora ya te toca San Valentín, es lo siguiente que toca. Aquí vamos 2 meses por delante de la vida. Pues ahora, chicos, Noemí, muchas gracias como siempre por estar aquí. Pepe, muchísimas gracias por apuntarte a esta locura de podcast, que nos han dicho que somos una locura. ¿Cómo es eso que nos han dicho? Ahí a Katy nos dicen cosas que Katy no entiendo. Pero pues a mí me encantó la definición. Espera, la busco. Es de Héctor, que sabéis que Héctor me encanta porque él comenta el podcast en tiempo real. Sí, nos van enviando comentarios de en Twitter. Sí, lo hace en Twitter, ¿eh? Un segundo, que era lo de... Ya he encontrado el hilo. Yo le dije que me hablase más sencillo porque yo eso no lo entiendo. Entropía loca en este universo lúdico que se han montado. Entonces, esto es una entropía loca. Y nos hemos montado un universo lúdico. Me encanta. Gracias, Héctor. Katy lo está procesando, pero gracias. Estoy pensando. Pero eso es muy bonito que os digan esas cosas. Yo quiero dar las gracias a vosotras. Os diría que sois la bomba, que sois una entropía, pero yo creo que el mejor cumplido que se os puede dar es que sois necesarias. Muchas gracias, Pepe. Esperemos tenerte por aquí pronto y te seguiremos de cerca en formato audio y en formato de lectura también. Pues como os decimos siempre, jugad mucho.
Vale, pues ¿vamos? Venga. Tú déjate llevar, Pepe. Espera, me voy a tusar el pelo. No, pero si no grabamos vídeo, ¿eh? En algún momento... no, pero como veo a Katy haciendo así, yo imito lo que me veo. rasca con la cabeza. Katy es divina a yo todas también me horas. rasco, yo me Katy rasco es la también. divina. Mírame a mí, que soy la que voy despeinada. Quiero decir, esto es...